Muy buenos días. Siendo las 7 de la mañana, daremos inicio con la charla Anestesia para clipaje de aneurisma cerebral, una batalla contra el tiempo. Mi nombre es Cristian Andrés Peláez Caro, residente de primer año en la Universidad de Antioquia. Agradezco a la asesoría del doctor Francisco Gómez Oquendo y a los comentarios del doctor Valencia. Iniciaré con una aproximación fisiológica, luego seguiremos con unas generalidades y algunas pautas del aneurisma no roto y de la hemorragia subaranoidea. Hablaremos de las principales consideraciones anestésicas y qué hay a la luz de la evidencia. Trataremos de hacer un resumen de las técnicas anestésicas y finalicemos con algunas conclusiones. Detrás de cada objetivo que hay enmascarado o lo que hay presentado en esta diapositiva, realmente hay un principio fisiológico. Detrás de ese principio fisiológico hay un grado de la evidencia, que independientemente si hay una coherencia o no, van a estar todos enlazados con el mismo objetivo, que es mejorar la sobrevida funcional, claramente en el contexto de intervención en el aneurisma. Trataremos como de hacer una visión desde varios ángulos para ir correlacionando la fisiología con la patofisiología y luego ir hasta las consideraciones más importantes durante el acto quirúrgico. Y es que sabemos que el peso es un órgano realmente peculiar que pesa aproximadamente 1.350 gramos, solo representa el 2% del peso corporal total y recibe casi que el 20% del gasto cardíaco, lo que esto refleja su alta actividad metabólica. Y es que 100 gramos de tejido cerebral en reposo se consumen 3.5 mililitros minutos de oxígeno y para eso debe recibir 50 mililitros minutos de flujo sanguíneo, lo que sabemos que entonces debe haber una buena bomba, un buen soporte que esté llevando todos estos nutrientes al cerebro. El sistema arterial del encéfalo realmente va a depender de la unión de las arterias carótidas internas que van a dar la circulación anterior, de las arterias vertebrales que forman la basilar para dar la circulación posterior, y todo esto se va a unir conforme a formar un circuito vascular denominado el polígono de Willis. ¿Por qué es importante esto? Y es que el polígono de Willis es el principal sistema de flujo colateral en el momento que hay que suplir flujo cuando hay una lesión o alguna oclusión arterial. Hay alguna variabilidad, inclusive anatómica, en el que el circuito puede estar incompleto y es importante saberlo conforme establecer si hay reserva. Pero menos mal, no es el único circuito o no es el único sistema de colaterales. También contamos con un sistema extracraneal que mediante la arteria facial, maxilar y la meningia media podemos suplir hacia la occipital y hacia la oftálmica. No obstante, también tenemos un circuito intracerebral que mediante anastomosis leptomeningias, claramente principalmente en niños, pueden llegar hasta la cerebral media y suplir a través de la comunicante anterior y la comunicante posterior. Entonces esto ya nos va dando un reflejo de que las zonas de lesión se deben garantizar con flujo por sistemas colaterales con una presión de perfusión cerebral. Y es lo que trataremos de hacerlo un principio básico en las consideraciones anestésicas. También sabemos que el 60% de metabolismo está dedicado para la tasa metabólica, para la función electrofisiológica del cerebro. El 40% restante va para lo que es la homeostasis celular, que es pues la tasa metabólica basal como tal. Claramente sabemos que un aumento en el incremento de la neurona, de la actividad neuronal, lleva a un aumento local del metabolismo. Ese aumento local del metabolismo conlleva a cambios proporcionales del flujo sanguíneo y esto desenlaza un acople flujo-metabolismo. Este acople flujo-metabolismo va a estar mediado por múltiples factores, entre ellos factores bioquímicos, factores miogénicos, factores neurogénicos, incluso fármacos, entre principales los anestésicos. Pero entonces, ¿qué es este tema de la autorregulación? La autorregulación realmente se define en los cambios de los vasos cerebrales que tienen para mantener un flujo sanguíneo constante pese a cambios en la presión arterial media. Sin embargo, si revisamos un poco la literatura, en la época de los 50, empieza a hacer estudios en cerdos, modifica su presión arterial y mira la respuesta cerebrovascular. Claramente determina una meseta, determina unos umbrales máximos y mínimos. Luego, coge 11 diferentes tipos de estudios en humanos, los deriva de pacientes que son sanos, sin comorbilidades, y hoy saca, o lo que aparece en la literatura, la famosa meseta de 50 a 150 milímetros de mercurio. Pero es que esto nos debe generar una pregunta. ¿Realmente es válido
que una población o una muestra tan pequeña represente una población tan grande. Pensar que de pronto la curva de autorregulación debe basarse en umbrales fijos o debe ser individualizado. ¿Qué tan cercanos o alejados estamos? Vamos a mirar. La premisa de nuestra anestesia va a ser mantener autorregulación, siempre y cuando mantengamos los principios fisiológicos. Y es lo que quiero tratar. Es como el mensaje más grande dentro de las consideraciones. Todo lo que lleva a una falla, me lleva a hipoperfusión, todo lo que me lleva a una hiperperfusión, a alteraciones en la barrera hematoencefálica, traumas, isquemia, infecciones, convulsiones sostenidas, van a ser una falla en la autorregulación y conforme avanza el daño, hay disminución en la respuesta de la parte bioquímica, especialmente del dióxido de carbono. ¿Qué le pasa a un cerebro que está hipoperfundido? Grande el concepto, claramente entra en una serie de eventos, una cascada isquémica, de reperfusión, antiinflamatoria, todas sensibles al tiempo. Es que en el modelo de isquemia focal, la zona del núcleo que está relacionado con un flujo menor del 15%. Este flujo claramente muestra que ya hay muerte neuronal rápida y que hay fallo de la membrana. La zona más externa, que es una zona de penumbra, es una zona que recibe menos del 40% del flujo sanguíneo cerebral, menos de 20 mililitros minuto por cada 100 gramos. Pero estamos viendo que ya hay neuronas viables a pesar de eso, que hay una disfunción y que esto puede enlentecer pues, los patrones encefalográficos. Claramente, como nos han enseñado los profesores y la literatura, es que la penumbra isquémica es una zona potencialmente recuperable, por lo que se debe intervenir a tiempo para no aumentar la zona de lesión isquémica y claramente los desenlaces neurológicos. Con respecto a las principales guías, me baso en la guía americana, la guía europea 2015-2014 respectivamente, y los dos principales estudios tanto para aneurismas no rotos como para hemorragia subaranoidea. Sabemos que las aneurismas son dilataciones, que son alteraciones de la pared vascular que comprometen las túnicas vasculares, además de las capas elásticas, gracias a una combinación de factores genéticos, de consumo de nicotina, del consumo de cocaína, del alcohol, de comorbilidades como la hipertensión, que todo esto combinado va a llevar a cambios hemodinámicos, cambios en la presión, cambios en la velocidad de flujo y en la resistencia, que usualmente localizados en los puntos de ramificaciones se va a formar, puede crecer y puede romperse. La epidemiología realmente no ha cambiado mucho a través de la época y es que la prevalencia global es de 3.2%, con una edad promedia de 50 años y con una prevalencia mucho mayor en mujeres y en pacientes que tienen enfermedad poliquística renal o antecedentes familiares de aneurisma cerebral. Casi siempre todos los aneurismas son asintomáticos, por lo que muchas veces son hallazgos incidentales o estudiados por síntomas como cefalea o déficit neurológico leve. El riesgo de ruptura de aneurisma varía entre el 1 y el 2% anual y claramente hay una relación importante con el tamaño. Pero ¿por qué eso es tan importante? Y es que un aneurisma que sangra representa entre el 40 y el 50% de morbimortalidad. Más de la mitad de estos pacientes van a quedar con un déficit neurológico persistente. Por lo que entonces una reparación precoz y un manejo abrupto y agresivo de las complicaciones sistémicas van a impactar en los desenlaces funcionales. Afortunadamente, la mayoría de los aneurismas se ubican en la circulación anterior, el 90%, y el 10% a la parte posterior. Un aneurisma sangra, inmediatamente hay un incremento súbito de la presión intraarterial e intracerebral. Pero también sabemos que hay componentes de la sangre, como la oximoglobina, afectan los vasos aledaños generando vasoespasmo, o sea, disminuyendo e hipoperfundiendo. Sabemos que hay una liberación de catecolaminas y que esta liberación lleva a algo que se llama tormenta simpática. Y la tormenta simpática genera complicaciones neurológicas y sistémicas, cada una comportándose como un factor independiente para peor pronóstico. La gravedad de la condición clínica realmente es un factor fuerte, un indicador de pronóstico en el paciente tanto que ha sangrado, y una de las principales es la escala Huntington, que realmente se basa en hallazgos clínicos y sintomáticos para relacionarse con la morbimortalidad quirúrgica según el grado clínico. Y como vemos ahí, casi que un grado 5 representa hasta un 30 y un 40% de mortalidad. Otra escala de gran valor pronóstico es la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos, que claramente está basada en una evaluación objetiva de la escala de Glasgow y la presencia o la ausencia de déficit motor. Y la escala de clasificación de Fisher, que es una escala tomográfica, nos ayuda a cuantificar y a medir la extensión
de la sangre por el espacio subaranoideo y claramente se asocia con la probabilidad de generar vasoespasmo. Con respecto a las dos complicaciones principales, vamos a ser un poco breves, y es que el resangrado obviamente es una de las principales causas de deterioro clínico. Su incidencia global es del 11% y casi que el 4% es en las primeras 24 horas y el 1.5% por día hasta el día 13, generando tasas de mortalidad hasta el 90%. Claramente, con el advenimiento y con la intervención precoz hemos ido disminuyendo esta complicación, pero muchos estudios no tan recientes, entre ellos metaanálisis, nos han mostrado de que puede ser que algunas de las ventajas del uso de antifibrinolíticos en los pacientes con hemorragia subaranoidea, en unos casos seleccionados en los que los pacientes se demora para el tratamiento quirúrgico, se beneficien y disminuya la tasa de sangrado. Sin embargo, esto ha mostrado que no impacta en la tasa de supervivencia. Esta revisión Cochrane nos muestra que realmente su conclusión es que no tiene evidencia, apoyo para, pues un apoyo para el manejo de ácido tranexámico, que pueden haber consideraciones prometedoras a largo plazo si se usa en pacientes que se retrasa la cirugía, pero que definitivamente que lo que vemos hoy en día, el manejo de estos medicamentos se basa, en este contexto, se basa más en algo teórico que en algo de evidencia. Con respecto al vasoespasmo, otra de las causas más importantes, su punto de incidencia varía entre el 13.5%, es mayor entre el tercero y el 12º día, y es un fuerte predictor de isquemia cerebral tardía, generando tasas de mortalidad entre el 25 y el 50% el primer año. Dos cosas grandes. Claramente, fuera de total duda, la evidencia aporta de que la nimodipina nos ayuda a la prevención a dosis de 60 miligramos cada 4 horas por 96 horas. Claramente hay que tener en cuenta que los pacientes que reciben esto pueden generar mayor hipotensión a nivel intraoperatorio, por lo que hay que ser más estrictos con el control dinámico. Dos, lo que antes se utilizaba como la terapia triple H, la hipertensión, la hipervolemia y la hemodilución para aumentar la perfusión en esas áreas, realmente hoy en día los estudios nos han demostrado que la hipervolemia y la hemodilución llevan a peores desenlaces intracraneales, más complicaciones cardiovasculares y electrolíticas, quedando la hipertensión como una terapia prudente para el manejo del vasoespasmo. Conforme a nuevos medicamentos, realmente la lista es muy larga: el sulfato de magnesio, las estatinas, la eritropoyetina, el clazosentan, incluso hasta medicamentos antidiabéticos, pues están mostrando algunos de ellos resultados prometedores, pero no hay resultados concretos. Y el tratamiento endovascular como última línea para el que no ha respondido al manejo médico. Con respecto a las complicaciones sistémicas, hay una alta relación con los grados clínicos. Los peores grados clínicos generalmente relacionan hipovolemia e hiponatremia. Claramente puede ser por el síndrome inapropiado de hormona antidiurética o por el cerebro perdedor de sal. A nivel pulmonar, puede haber broncoaspiración en el momento de la inconsciencia por el sangrado y 1 de cada 3 pacientes puede desarrollar edema pulmonar de origen neurogénico. Y con respecto a las alteraciones cardíacas, mucho más importante, es que esta tormenta simpática genera algo que se llama aturdimiento miocárdico y dependiendo de la serie que se revise, puede generar disfunción miocárdica, arritmias, incluso eventos isquémicos. Casi que el 90% de estos pacientes van a generar alteraciones electrocardiográficas con incluso dificultando diferenciarlos bien de una base cardiovascular o una enfermedad coronaria, por lo que el uso oportuno de ayudas diagnósticas a nivel preoperatorio nos debe ayudar como para compensar y diferenciar el origen neurogénico directamente de origen cardíaco. Con respecto al tipo de intervención, el estudio ISUA 1 y 2 nos muestran que pues uno de los principales riesgos de la ruptura de aneurisma no roto es el tamaño, y que a favor de la intervención pues está como la terapia endovascular disminuyendo la morbimortalidad a corto plazo. Con respecto a los aneurismas que sangran, el estudio ISAT nos muestra que hay una tendencia al manejo de terapia endovascular debido a la disminución de mortalidad y dependencia casi que a largo plazo. Y a pesar que por terapia endovascular haya una tasa global mayor de resangrado, esto no ha impactado a largo plazo, incluso los pacientes sobreviven más y tienen menos déficit neurológico. Entonces, la evidencia nos está mostrando que cada vez tiramos hacia el manejo endovascular, dejando una lista corta de los pacientes que se benefician de la cirugía abierta, entre ellos los aneurismas de la cerebral media, los aneurismas con hematomas,
inclusive pues lo que antes se manejaba como los aneurismas del cuello ancho rotos, pero gracias al advenimiento de nuevas tecnologías como los stent diversores de flujo, pues claramente ya estos pacientes pueden ser manejados por terapia endovascular. El momento de la cirugía ya lo hemos mencionado y es que los estudios claramente refuerzan de que el manejo temprano de esta patología disminuye los desenlaces neurológicos, independientemente de la clasificación del grado clínico o incluso de complicaciones como hidrocefalia. Los pacientes que son intervenidos menor del tercer día tienen mejores desenlaces neurológicos. Entonces la conclusión grande es que la práctica cada vez se va más hacia una cirugía temprana, menor de los 3 días, para disminuir las nuevas complicaciones que ya vimos sus picos. Y entre los aneurismas no rotos no hay un consenso, no hay un ensayo que me diga una recomendación del momento y se debe de basar siempre en la historia natural, en las condiciones del paciente y en las preferencias del paciente. Consideraciones anestésicas. Entonces, lo más importante es que ya lo hemos tratado de mencionar, de esquematizar, clasifique y calcule el riesgo, reconozca y estabilice la alteración de toda sistémica, comuníquese con el grupo quirúrgico para mirar el plan anestésico y los requerimientos que usted necesita. Para clínicos, realmente lo que son los prácticos y las ayudas diagnósticas deben estar adecuadas a nuestro paciente con el fin de estabilizarlo metabólicamente y evitar pues complicaciones a nivel intraoperatorio. No hay una guía clara que me diga cuántas bolsas de sangre debo reservar o en qué momento debo empezar a la reserva. ¿Qué es claro? Uno, la anemia perioperatoria en pacientes que van para aneurisma cerebral se asocia fuertemente con complicaciones intraoperatorias, además de aumentos en la estancia hospitalaria. Dos, hematocrisos entre 25 y 30 garantizan un equilibrio óptimo tanto en viscosidad como en entrega de oxígeno, por lo que ya sabemos que no debemos hemodiluir y el momento de transfundir y la cantidad para transfundir, pues claramente se va a adecuar a nuestros pacientes. Hay literatura que de pronto puede recomendar en el que reservar 2 unidades de glóbulos rojos a nivel preoperatorio, pues es como lo más prudente a expensas de que es una enfermedad con alto riesgo de pérdidas hemáticas. Yo creo que esta es la diapositiva que realmente trataría de resumir las consideraciones anestésicas, que son los principios fisiológicos que realmente les dije que enmascaraban los objetivos. Evite a toda costa el aumento de la presión transmural, todo esto para disminuir el riesgo de ruptura. Mantenga la presión de perfusión cerebral, todo esto para garantizar flujo mediante sistema colateral en las zonas de lesión. Establezca y garantiza medidas para facilitar la disección, abordaje y giplaje. O sea, ayúdele al neurocirujano a que tenga un mejor abordaje, disminuye complicaciones y vamos a ver si hay fármacos neuroprotectores en el momento de la función. Y el despertar temprano claramente es para una valoración temprana y medir las complicaciones. Pero ¿cuál es el riesgo de ruptura? Pues realmente parece hasta un poco insignificante, que entre la inducción y la intubación el riesgo de ruptura es hasta un 8%. Sin embargo, si usted se pone a detallar un poco, es totalmente dependiente del anestesiólogo y creo que es el momento más crítico porque una ruptura en esta fase está muy lejos del contacto directo entre el neurocirujano y el aneurisma, casos que cambian en el momento de la decisión o el clipaje. Entonces, nuestro papel fundamental va a ser en tomar todas las medidas y esos cambios abruptos de la presión arterial con el fin de minimizar aumentos en la presión transmural. Claramente que manteniendo presión de perfusión cerebral. Y es que a pesar de que tienen la misma ecuación y pueden representarme objetivos opuestos, todo esto se tiene que adecuar a las condiciones basales de mi paciente, a la presión arterial basal de mi paciente y claramente la reserva fisiológica. En la literatura aparece realmente que una reducción, y las guías recomiendan una reducción prudente entre el 20 y el 25% de la presión arterial basal. Cambios abruptos de la presión arterial media, aumentos como la estimulación adrenérgica, la laringoscopia o incluso el dolor deben evitarse. Y disminuciones intensas de la presión intracerebral, como el drenaje de líquido cefalorraquídeo, la hiperventilación o los osmóticos mucho antes de la apertura dural, deben evitarse. Monitorización para todos una asa básica, para todos una línea arterial para mirar los cambios hemodinámicos. Ojalá durante la inducción, pues lo recomiendan que idealmente durante la inducción para monitorizar los cambios hemodinámicos a nivel
de la laringoscopia. El uso de vasopresores, el uso de grandes cantidades de líquidos, el uso de reposición electrolítica, la necesidad de transfundir, pues nos hace necesario requerir una línea venosa central. Se debe tomar consideraciones con su posición y con su ubicación porque nada debe alterar el drenaje venoso cerebral. Profundidad anestésica, pues ojalá visoentropía en los pacientes que utilizan anestesia total intravenosa. Monitorización de la circulación cerebral debe adecuarse ¿a qué? Depende. Idealmente para todos, sin embargo, A, si usted lo sabe usar e interpretar. 2, la disponibilidad del hospital. Y 3, que claramente mucha gente sabe que faltan estudios mucho más concretos a la hora de la monitorización intraoperatoria. Con respecto a la posición, sabemos que va a depender claramente del tipo de abordaje, de eh, que cualquier posición genera riesgo de embolismo aéreo, obviamente mucho mayor con la sedestación, y que los estudios nos han mostrado que en pacientes que tienen hipertensión craneal, que no tienen hipertensión craneal de base, la posición de un Trendelenburg inverso a 10 grados puede disminuir la tensión dural, disminuir la presión intracerebral y mantener presiones de perfusión cerebral estables. Después de que usted ya posiciona a su paciente, muchos de los neurocirujanos tratan de fijar con clavijas o con pines el cráneo y sabemos que esto puede resultar en un estímulo nociceptivo en el que puede aumentar la presión arterial y puede facilitar la ruptura. Entonces la idea es que usted medie esto, ya sea con más profundidad anestésica, con una segunda dosis de propofol, con beta bloqueadores o ayudarse a la anestesia regional. Este estudio del 2016 indio es un ensayo clínico aleatorizado que compara los pacientes que van a ser sometidos a los pines craneales, manejan la betalol intravenoso versus un bloqueo del cuero cabelludo para mirar los cambios hemodinámicos sin entropía. Claramente en verde se ve que con el bloqueo de cuero cabelludo hay menos cambios hemodinámicos y a nivel pues, de la entropía, por lo que resulta no solo una estrategia muy buena para el control de estímulos nociceptivos, sino que también va a disminuir los requerimientos anestésicos y analgésicos postoperatorios, que tiene una duración de 6 a 8 horas y que realmente si la cirugía dura mucho más de eso, se puede hacer un refuerzo antes del despertar. Técnica anestésica. ¿Qué sabemos? Sabemos que los inhalados pueden hacer vasodilatación y aumentar el flujo sanguíneo cerebral MAC dependiente. Después de una MAC, pues generalmente no es lo que se recomienda. Que los anestésicos endovenosos disminuyen la tasa metabólica cerebral, que la combinación de propofol remifentanil es una buena combinación por sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas y que realmente es fácil titular de acuerdo a los estímulos nociceptivos y a la fase de la intervención. Y no obstante, sabemos que se puede favorecer a una inducción suave, a un despertar rápido, disminución de náuseas y vómitos posoperatorios, y algunos estudios han demostrado disminuir la estancia hospitalaria en donde se usa. Entonces, me disculpo por el tamaño de la imagen, sin embargo, es solo para decirles que la cantidad de estudios que comparan TIVA versus la técnica inhalatoria es grande. No, los que les gusta la TIVA encuentran literatura a favor de la TIVA, los que les gusta balanceada igual a favor de ella. La técnica TIVA es una estrategia muy útil si usted conoce las propiedades todas las propiedades de los fármacos endovenosos. Sin embargo, yo creo que la conclusión más grande es que cualquier técnica es útil siempre y cuando usted tenga metas establecidas. Con respecto a la relajación cerebral, conforme a mejorar, disminuir el volumen del tejido cerebral por el edema para mejorar el abordaje del neurocirujano y reducir las fuerzas de retracción en los tejidos. Realmente hay múltiples maniobras y agentes en la literatura registrados, pero ya hablamos dos de ellos. Hablamos de la posición de la cabeza y hablamos de la técnica anestésica que nos puede colaborar disminuyendo como medidas antiedema. Una estrategia muy buena sería el uso de drenaje de líquido cefalorraquídeo, ya sea por ventriculostomía o por un catéter continuo en el espacio subaranoideo, minutos antes de la apertura dural y luego de la apertura dural a una tasa de 5 cc hasta lograr no menos de 50 cc para lograr su gran efecto. La furosemida no ha mostrado que sea mayor o mejor, incluso en combinación puede empeorar los desenlaces o los desbalances electrolíticos. Los esteroides no se usan en relajación cerebral, parámetro que puede cambiar en pacientes con tumores intracraneales.
Y con respecto a los agentes osmóticos, es importante saber varias cosas. El mannitol es el agente que más utilizamos. Se usa al 20%, una dosis de 0.5 a 1 gramo kilo. Tiene un efecto bifásico que inicialmente aumenta la presión intracerebral y el volumen sanguíneo cerebral, pero luego a los 20 minutos tiene un efecto diurético, y ese es el efecto que nosotros necesitamos antes de la apertura dural. Por eso se pone más o menos de 20 a 30 minutos antes de que el neurocirujano haga el abordaje y abra la dura. Lo ideal con el mannitol sería monitorizar la osmolaridad, ya que mantener osmolaridades mayores de 320 se asocia con efectos sistémicos agudos tanto a nivel cardiovascular como a nivel renal. Idealmente sería manejar un gap osmolar entre una brecha de 10 y 15 milosmoles litros. Y se ha visto en los estudios que la osmolaridad mayor de 50, ese gap osmolar mayor de 55 se asocia con insuficiencia renal aguda. En contraste, la hipertensión salina, muchos estudios nos han querido mostrar que puede ser igual o incluso mucho más eficaz en el contexto de relajación cerebral para pacientes que han sometidos a craniotomía. Este estudio del año pasado nos compara, es un metaanálisis que coge 9 ensayos aleatorizados, más o menos reúne 656 pacientes, y pues deja la anotación de que son estudios de baja calidad metodológica. Sin embargo, ellos ¿qué ven? Ven que la solución hipertónica genera mejor relajación cerebral en comparación con el mannitol. También ven que el mannitol claramente tiene mejor efecto diurético independientemente de la concentración de la solución hipertónica. La solución hipertónica genera mayor concentración de sodio en el plasma, pero disminuye los requerimientos intraquirúrgicos de líquidos. Y no hay diferencias significativas al respecto de presión arterial media y osmolaridad. Entonces lo deja como, en este contexto, incluso lo puede dejar como un poco más eficaz que el mannitol. Conclusión grande y que no se ha escapado como a la finalidad de lo que he dicho, y es que pues el mannitol es el más utilizado. Ojalá usted lo pudiera monitorizar para guiarse a necesidad de nuevas dosis. Una combinación exacta con otros mecanismos puede ser óptima, pero no hay estudios claros que nos digan cuál es la combinación ideal. Y claramente, la elección de métodos debe ser individual y en una balanza riesgo-beneficio determinen si los efectos adversos potenciales van a ser superados por sus efectos terapéuticos deseados. Cuando entramos en el tema del pinzamiento, generalmente intentamos de que el neurocirujano nos avise 10 minutos antes para estar preparados, ya sea para la intervención o para cualquier complicación. Anteriormente se utilizaba la hipotensión controlada como una medida para disminuir la tensión arterial y pues favorecer como la disección. Sin embargo, pues claramente, ¿qué le pasa a un cerebro que está hipoperfundido y lo sometemos a una hipotensión deliberada? Peores desenlaces neurológicos y claramente aumento de la isquemia global. Entonces, pues ahora lo que usamos es la oclusión temporal con ganchos temporales o con clips para disminuyendo el suministro a partir de clampar la arteria nutricia para facilitar la disección segura, para permitir la disección de perforantes. Para el neurocirujano nos dice si va a poner un gancho totalmente definitivo y permite abrir el aneurisma si hay que remover trombos o algún dispositivo. Yo creo que la pregunta que más genera controversia es ¿cuál es el tiempo seguro para el gancho temporal? ¿Cuáles son las medidas que debo utilizar durante la oclusión? Y a más trasfondo, ¿hay algún impacto neurológico a largo plazo? ¿Qué sabemos y qué nos dice la evidencia? ¿Qué sabemos? Sabemos que ya conocemos que después de 2 a 3 horas la penumbra se infarta y empeora los desenlaces neurológicos. Sabemos que los medicamentos bajan la tasa metabólica cerebral y por ende el flujo sanguíneo y nos protege relativamente el cerebro. Caso que pasa diferente con la hipotermia, que entre más se aumenta la hipotermia puede tocar la tasa metabólica basal. Sabemos que los estudios en muchos animales se aproximan a lo que hoy conlleva el consenso de tiempo de oclusión en aneurisma cerebral. Estudios en murinos que se han sometido a hipotermia barbitúricos han mostrado disminución del volumen de infarto, además de mejores puntajes neuroconductuales, caso que se ve totalmente contradictorio en los estudios de humanos. Sin embargo, gracias al doctor Levin, al doctor Ogawa, a
se ha podido establecer por estudios con microanálisis o con algún tipo de neuromonitoría que tiempos hasta 7 minutos son bien tolerados, que de 10 a 20 minutos ya pueden haber lesiones que pueden ser reversibles. Después de 20 minutos hay lesiones irreversibles y después de 30 minutos el 100% de los pacientes van a estar infartados. ¿Qué nos dice la evidencia? La revista de Neurocirugía Mundial nos aporta 2 artículos con la serie de casos más grandes de pacientes manejados con oclusión intraoperatoria de la arteria temporal. La primera parte nos habla de pacientes con hemorragia subaranoidea. Cogen todos los factores asociados que se puedan asociar a peor pronóstico: edad, clasificación, presencia de vasoespasmo, tamaño de aneurisma y ubicación, y reúnen 342 pacientes con aneurismas únicos rotos. En condiciones de normotermia, normocapnia y normovolemia, un tiempo de oclusión promedio de 15 minutos. El 89% requirió entre 1 y 2 episodios de oclusión con una ruptura intraoperatoria del 26% y un seguimiento medio de 39 meses. Utilizan la escala GOS, que es una escala de resultados neurológicos para medir discapacidad y recuperación neurológica en pacientes que han tenido lesión cerebral. Una escala GOS de 5 pues, nos habla de un paciente que ha fallecido, y una escala GOS la escala GOS de 5 nos habla de un paciente con buena recuperación o que tiene una vida normal con déficits menores, y un GOS de 1 nos habla de un paciente que ya ha fallecido. Dicotomizan los resultados y los comparan con varios intervalos de tiempo. ¿Y qué ven ellos? Que no hay ninguna asociación, que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa. Cuando van y revisan los pacientes que no tienen aneurisma roto, están sometidos a procedimientos selectivos, prácticamente hacen exactamente lo mismo, y cuando van a comparar los resultados no hay ninguna diferencia estadísticamente. ¿Qué puede pasar en estos estudios? Pues sabemos que ya la teoría y la fisiología me están hablando de que el tiempo de oclusión es un factor grande de morbilidad y mortalidad, pero quizás el número de episodios de oclusiones y la pequeña cantidad de pacientes, casi que en este estudio fue menos del 30% que se ocluyeron mayor de 20 minutos, puedan cambiar los resultados. Que de pronto la clasificación GOS pueda complementarse con clasificaciones neuropsicológicas y me pueda mejorar un poco la balanza, o la falta de seguimientos radiológicos para detectar nuevos infartos, o el papel del monitoreo electrofisiológico puedan cambiar los resultados. El estudio deja abierto para nuevas investigaciones y como para recoger datos y aplicar pues como algo al futuro. En el 2010 se publica este artículo en la revista Anesthesiology, en el que ella se basa, que recoge datos de los pacientes del estudio IHAS, que es un estudio aleatorizado del 2006, que coge 1.000 pacientes para someterlos a hipotermia y intervención de aneurisma cerebral. De los pacientes que recibieron oclusión intraoperatoria, aproximadamente son como 441. Y a partir de esos datos hace un análisis de regresión logística desarrollado secuencialmente en 3 pasos. El primer paso es para mirar la interacción significativa entre los grupos, entre hipotermia y normotermia, o aplicar farmacoprotector o no protector, en este caso barbitúrico o etemidato. Realizan un análisis por subgrupos en el paso 3 con un ajuste aproximadamente casi que de 20 variables. Y cuando se dan cuenta, los estudios no muestran una diferencia significativa. Y entonces la conclusión del artículo es que no hay interacción significativa entre el uso de temperatura y fármacos protectores complementarios, que incluso la ausencia de estos medicamentos no mejora o no tiene ninguna relación con el tiempo de oclusión. Sin embargo, pues el estudio al final deja algunas limitaciones dentro de los sesgos de selección, de pronto que la muestra puede ser insuficiente, o incluso en la forma de recolección de datos. Queda la duda. Bueno, pero ¿qué nos dice la evidencia? Quizás con el propofol. Nos han mostrado que el propofol ya sabemos qué hace a nivel de la tasa metabólica cerebral. Nos dicen que es un antioxidante que elimina radicales libres, que disminuye las lesiones eosinofílicas y apoptósicas, e incluso está involucrado en la teoría de precondicionamiento farmacológico. O sea, se ve bien. Este estudio de 2014 en la India coge 66 pacientes con hemorragia subaranoidea
y lo somete a oclusión temporal, control, sin ninguna aplicación de fármaco y con propofol. Realizan una valoración cognitiva, un Mini-Mental Test y una escala de Gauss, tanto prequirúrgico a las 24 horas y posoperatorio. Y los resultados muestran que no hay ninguna diferencia, que no se ofrece ninguna ventaja con respecto a la preservación cognitiva si los pacientes se someten a propofol o no. Pero que muestra, yo creo que la gran limitante del estudio, y es que el tiempo promedio de la intervención es mayor de 10 días, y ya sabemos qué pasa, cómo son los desenlaces neurológicos cuando se somete a una intervención tardía. Entonces, de pronto la pregunta es, bueno, es que no ha cambiado mucho el manejo o las consideraciones de hace 10 años para el abordaje del clipaje, sino que de pronto hay algo nuevo, de pronto no estamos monitorizando bien las técnicas. Hace 15 días el doctor Núñez nos comentó que a partir de estudios con pacientes con TEC severo y pacientes neurocríticos, la neurotomía modal a la cabecera del paciente ha mostrado que valores fisiológicos y relación entre sus valores puede generar unos índices. Esos índices me pueden hablar de la reactividad cerebrovascular y a partir de comparaciones indicarme si hay un punto en el que yo pueda obtener la presión de perfusión cerebral óptima para mi paciente. En este momento solo, o sea, ¿qué tan extrapolable puede ser en el contexto de aneurisma cerebral, en el contexto de autorregulación y en el contexto de desenlaces neurológicos? Pues todos los estudios, vuelvo y reitero, son en pacientes con traumatismo cerebral y pacientes neurocríticos. Solo mencionaré dos, y es que cuando se compara el NIRS, la espectroscopía cercana al infrarrojo, con la presión de perfusión, cuando se mide un índice lo denominan el índice de Cox. ¿Qué vieron ellos? Que cuando el índice de Cox se acerca a 1, los pacientes se relacionan con un desbalance o no hay una autorregulación. Y valores por debajo menor de 0.3 nos muestran que la autorregulación está conservada y los pacientes tienen mejores desenlaces a los 6 meses neurológicos. Ultrasonografía es una herramienta útil que se puede usar al pie de la cabeza y fácil de usar. Claramente es operador dependiente y no es el gol estándar para muchas patologías. Sin embargo, cuando se mide el flujo sanguíneo cerebral medio y se compara con la presión de perfusión, o el flujo sistólico y se compara con la presión de perfusión, también se sacan unos índices MX y SX respectivamente, y nos muestra que una correlación positiva de esta relación eh, habla de un deterioro de autorregulación. Este deterioro de autorregulación claramente se correlaciona con malos resultados GOS a los 6 meses. Y no obstante, también puede ser un buen predictor del diagnóstico temprano de vasoespasmo al hablarme de las altas velocidades en el vaso, diferenciarme entre un hiperemia y un vasoespasmo casi con una especificidad del 98% a través del índice de Lindengard, que es la diferencia entre la velocidad media y la velocidad de flujo de la carótida. Entonces, la cuestión es, sabemos que la identificación del rango de autorregulación cerebral óptima ofrece individualizar objetivos hemodinámicos para cada paciente. Ya nos lo mostraron pues algunos estudios, aunque no en el contexto. Claramente faltan estudios y adaptación al enfoque de neuroprocedimientos, pero no está proscrito, incluso en muchos quirófanos del mundo se está haciendo ese tipo de monitoría y que la terapia guiada por neuromonitoreo multimodal produce mejoras en la fisiología cerebral, es el futuro, pero no es un futuro porque es una terapia que se viene usando hace mucho, sino que es el futuro porque podemos empezar a cambiar y hacer estudios nuevos con respecto en el contexto de neurismo cerebral. ¿Qué nos queda? Realmente nos queda tiempo y fisiología. Ya sabemos qué es lo que, cuáles son los factores que más se asocian a la mortalidad de nuestro paciente y sabemos que la neuroprotección, ya sea de forma teórica o por evidencia, debe estar basada en metas hemodinámicas individualizadas, el propofol y los barbitúricos por su reseña teórica y claramente limitar el tiempo de pinzamiento. Con respecto al riesgo de ruptura intraoperatoria, sabemos que varía con el tamaño, con la localización, que debe haber una comunicación activa con el neurocirujano para nuevos tiempos de clampaje, que se debe mantener presión de perfusión cerebral a toda costa, ya sea con vasopresores inotrópicos, y que se debe transfundir el paciente, depende de las necesidades, y que claramente es un evento tan catastrófico que pues generalmente genera malos desenlaces neurológicos a largo plazo. Realmente yo creo que las conclusiones más grandes
con respecto a la charla es que una comprensión profunda de la fisiopatología es la clave de todos los objetivos anestésicos en este contexto. La comunicación activa entre el neurocirujano y el anestesiólogo minimiza complicaciones y puede redireccionar las metas. Salir de manejos estándares hacia un enfoque individualizado realmente nos ha permitido ir a lo que llamamos la anestesia más segura y que la mejor evidencia para el pronóstico neurológico se llama tiempo. Muchas gracias.